Bueno, son las 7 de la mañana, 10 minutos. Miren ustedes, la conversación que hoy vamos a tener en Despierta Bogotá es para nosotros una entrevista soñada. No sé si a ustedes les suene, como habíamos hablado anteriormente, el solo nombre de Jairo Pinilla. A muchos televidentes sí, pero quizás si les nombro algunas películas que él dirigió es posible que se le ilumine la chispa en la memoria a más televidentes, sobre todo aquellos que fueron testigos de una época de oro que fue fugaz en el cine colombiano. Películas como Funeral Siniestro, Área Maldita, 27 horas con la muerte, Triángulo de Oro, La Isla Fantasma, Extraña Regresión. Y les puedo seguir y seguir y seguir porque son como 50 producciones. Son títulos de películas que es posible que nuestros televidentes más jóvenes no conozcan, pero seguro que otros sí. Fueron exitazos de taquilla entre el 1977, que fue la primera película del maestro Pinilla, y 1985, esas películas, pero el maestro sigue dirigiendo cine. La última que le vimos, o que supimos que hizo, fue en el año 2014, si no estoy mal. Cuando digo éxitos de taquilla, estoy hablando de éxitos de taquilla. Filas interminables para conseguir una boleta, largas temporadas en una cartelera, algo que muy difícilmente, incluso el día de hoy, se consigue con una película colombiana. Y esto a pesar de que ya haya más recursos, presupuesto, técnica. La opinión de muchos estudiosos del cine en Colombia es que nuestro país no le ha hecho los reconocimientos que se merece Jairo Pinilla, nuestro invitado de hoy. ¿Y por qué se merece estos reconocimientos? Porque es el padre del cine de terror y fantástico en nuestro país, porque hizo más de 50 o ha hecho más de 50 producciones, cortos, medios, largometrajes, documentales, porque sigue escribiendo guiones y sobre todo sigue soñando con hacer cine, porque sus temáticas muy originales, con zombies, plantas carnívoras, serpientes que odian a los marihuaneros, extraterrestres, morgues siniestras, son un verdadero tesoro para la historia del cine en nuestro país, porque fue el primero, por ejemplo, que se atrevió a diseñar efectos especiales aquí en Colombia. Doblaba sus películas a veces al inglés para internacionalizar el cine colombiano. Es un tesoro vivo, además con una memoria que hay que aprovechar. Entonces, en esta conversación los invito a conocer hasta ahora a este personaje que se hizo a sí mismo, al que cuando le hablan de cine le brillan los ojitos como a un niño, polémico director, soñador, aventurero, atrevido, terco y entrañable. Jairo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, un placer estar con la audiencia de Canal Capital. Verdaderamente, yo he tenido muchas experiencias en los canales de televisión, pero ninguna tan grande como la que he tenido con Canal Capital. El Espejo, ¿se acuerda ese programa? Comentábamos, sí, El Espejo, un programa extraordinario. Y el programa que se hizo, realmente Canal Capital hizo un programa que no lo ha hecho nadie en el mundo. ¿Cuál era? Porque eso... Es un programa que, a mí me desaparecieron por 10 años diciendo que yo ya estaba muerto y resulta que Canal Capital dijo, no señor, Jairo Pinilla está vivo. Y aparecieron con el programa El Espejo en varias oportunidades y por último hicieron un programa que lo grabaron en el cementerio. Entonces para mí fue extraño que me invitaban... En el cementerio central, de allí en la calle 26, sí. Entonces a mí se me hizo extraño que me invitaran al cementerio a las 8 de la noche, que bueno, ¿cómo así? Que lo invitan a uno a las 8 de la noche al cementerio, sí. Y me pareció... Es decir, para hacer un programa de esos, yo me puse a analizar y a averiguar, y en el mundo nadie había hecho... Pasar una película a las 9 de la noche en un cementerio. En el cementerio de la 26, con proyección ahí en el cementerio y todo el mundo. Y una película de terror, además. Sí, 27 horas con la muerte. Pasaron esa película y resulta que todo el mundo, pues extrañado también de que en el cementerio, ¿cómo así? Y sí, fueron casi 3.000 personas a ese evento. Más grande que un teatro hoy. Estoy buscando en Canal Capital, en dónde está el archivo de Tenemos que buscar en ese archivo. Porque ese es un evento que realmente ningún canal de televisión, así sea americano o el que sea, no lo ha hecho en el mundo. Pasar una película a las 9 de la noche en un cementerio y citar a todo el mundo ahí, eso no lo ha hecho nadie. Sí. ¿Y a usted no le dio susto?
A mí me dio susto que de pronto, no, pues no, se me quitó el susto cuando Canal Capital me dijo, Jairo, le vamos a dar en homenaje, le vamos a hacer un obsequio, un trofeo. ¿Cuál es? Una lápida. Y me dieron una lápida que ahí la tengo y ahí dice, el cine no ha muerto, Jairo Pinilla está vivo. Entonces yo quedé aterrado porque pues, ¿cómo así? Claro, es que lo que pasa es que sí me habían desaparecido realmente, incluso de los libros. Véngame, Jairo, hablemos volvamos atrás, usted es caleño, ¿no? Sí, Pero sí. se vino a vivir a Bogotá pronto. Me trajeron, no, yo no me podía venir, estaba muy chiquito. Ajá. Sí, y realmente yo me vine acá y ya viví todo el tiempo, estudié la primaria, todo. Y entonces, Manuelito, él trabajaba en una empresa multinacional y lo mandan a México. La Pero Burroughs. pero completa, en un trabajo absolutamente distinto al cine, ¿no? Era un Sí. asunto por otro lado. Sí, pero sí. entonces el cine siempre, ¿cómo lo marcó a usted, su primera experiencia en el cine? No, pues las experiencias mías en el cine fueron que yo iba a ver todas las películas mexicanas cuando estaba estudiando en primaria. Yo me ahorraba, yo no tomaba 11, sino guardaba la plata para la boleta. Imagínese ¿En que- qué teatros en esa época? Yo iba al Teatro Ideal, en la Caracas, ahí en la Primera, al Nariño, a Las Cruces, iba a los teatros así, al Granada. ¿Cómo era que llamaban? Mogador. Que quedaba en la 11 con 11. Que llegaban y decían que había, la gente decía, el Ponce, creo que era el Ponce, que queda en la 11 con 11 y matan de 11 a 11, que decía la gente, ¿no? Sí, sí, Y sí. cine de 11 a 11, No me acuerdo. porque era continuo. 11 con 11, sí, sí, había mucho teatro continuo. A mí me gustaba, pero yo veía mucha película mexicana. Me fascinaba ver. Yo El me sabía Santo. el nombre de todas las películas. Y luego tuve que comprar, o más bien, me atrajo la compra de los tomos que vendían del Santo el Enmascarado de Plata. Ajá. Yo tenía en mi haber por lo menos que 300 y pico de tomos de esos. Mi maestro, una vez incluso, para cómo era las ganas de ver cine, le tenían que sacar una muela. Ah, sí. ¿Y cómo fue eso? Me mandaba a sacar, por ejemplo, tengo un dolor de muela y toda la cosa, y entonces yo le decía pues a mi tía, que yo estaba con ella, pues que no, que la muela y tal, que me la mandara a sacar. Entonces yo iba a la odontología y le decía al odontólogo que me la sacara con dolor, Sin porque anestesia. sin dolor, con anestesia, valía más. Entonces yo me ahorraba lo de la Ay, ay, anestesia ay, ay, y me aguantaba el dolor. Y se iba sin su diente bien adolorido a ver si A ver la- si- así efectivo. era. Y tocaba la pantalla y miraba Por detrás, de por la detrás. pantalla Ah, a ¿sí? ver Eso si- me pasó en la primera película. Yo vi una película en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que hoy hemos hecho, que era el Teatro Colombia. Ok. Hoy es Jorge Eliezer Gaitán. Y la primera vez que yo me acuerdo, yo tenía 7 años, me entraron a ver una película que se llamaba El Ladrón de Batback. Entre otras cosas, hoy me extraña, porque esa película, en el año en que yo la vi, pues supuestamente casi todas las películas se pasaban eran en blanco y negro. Y es la única película que vi a color fue esa. Y con unos efectos impresionantes, extraordinaria. Entonces, claro, yo me salí de ahí cuando ya se acabó la película, yo me paré y me fui por detrás de la pantalla a mirar qué diablos estaban haciendo atrás para uno ver tan grande todo eso. ¿Cómo se estaban cambiando? Ya ponían los actores que Algo estaban así, cambiando. yo decía, Y tiene que cómo haber algo. volaban, cómo aparecían los monstruos. Los monstruos, sí, en el mar, y había un gigante en la película, y ahí Sabú aparecía en la mano de él y se comió unas salchichas en la mano de él. Bueno, yo me acuerdo todavía de esa película y a mí no se me olvida. Me dejó marcado porque yo dije, pues, oiga, esta cosa es muy, pues lo que hacen es tenaz, cosas que no se ven en la vida real. Y entonces de ahí me picó la cosa, pero no mucho, de que uno podría hacer mucha ficción. Entonces, venga, usted se va a México, en México, para resumir, porque A tenemos estudiar, mucho sí. que hablar, a estudiar. Usted incluso ve en el aeropuerto a 2 actrices a las que usted dice... En el avión, En el sí, avión, nos esta gente vimos. la conozco. Ana la Berta conozco. Lepe y Pero claro, las Flor había visto en Silvestre. blanco y negro. No las reconocía a Ah, color. sí, sí, porque se veían muy coloradas. ¿Ah, sí? Sí, yo las veía.
Entonces yo decía, no, pero ustedes se mueven. Claro, yo me caí en cuenta que es lo que, claro, yo las veía era en blanco y negro, pues, Claro. blancas. Y entonces empieza usted a vincularse a los estudios de A los cine estudios, sí. y empezar a tomar elementos, pero no Pero en como- México. en México, En México, sí. no como una carrera aprendida, sino mirando, observando, Sí, metiéndose, haciendo. sí, porque yo tenía que estudiar de lunes a viernes. Ajá. Y yo estaba con una compañía americana que se llama la Burroughs, como decir hoy la IBM y tal. Es la de Y yo- máquinas de esas. De esa Exactamente. época. Entonces, como yo estudié ingeniería electrónica, entonces yo pude trabajar pues ahí pero ya con los equipos de ellos, para darle mantenimiento después y toda y trabajar con la compañía. Entonces ahí me quedaba sábado y domingo libre. Entonces al principio pues logré ir a Acapulco y hacer cositas así, pero después dije yo, ¿qué hago sábado y domingo? Un momentico, los estudios de Churubusco. Y me fui para Churubusco y empecé ya. Entonces ya como... ¿Y eso era como el Hollywood de México o qué? No, pues claro, Churubusco ha sido siempre un potencial en el cine y Ok. más que todo que cuando yo fui era la época de oro, porque México estaba pues en la época en que aparecían las películas de Jorge Negrete, de Pedro sí. Infante, de Luis Aguilar, Javier Solís. Yo me conocía el nombre de todos los actores y de las actrices que eran de México, que María Félix, que era la esposa de Tony Aguilar, bueno, todo. Entonces, claro, yo entraba a los estudios o a la cafetería donde entraba todo el mundo uy, ese es Cantinflas, por decir algo, ¿no? Ese es Tintán, ese es Clavillazo, ese es Mantequilla, ese es fulano, ¿sí? Pues yo ya sabía, pero entonces yo me sentía ya como en el cielo. Estaba rodeado de todos los actores que yo veía en Bogotá cuando estaba chiquito. Ok. Imagínense, entonces, claro que ahí ya me entró la goma y entonces como yo era colombiano, me daban cabida fácilmente. Ah, que entre el colombiano, dígale que siga. Ya, el colombiano, ¿no? Ya no. Entonces yo entraba así, miraba cómo era que filmaban, cómo cambiaban los backing, cambiaban un estudio. Y usted dijo, voy a hacer cine en Colombia. Y me vine. Me devuelvo. Y entonces hizo un corto, ¿no? Blanco y negro, su primero. Ah, sí, el primero. Hice un mediometraje, hice en blanco y negro, pero en reversible, ¿no? Porque pues yo no sabía que había que hacer las cosas en negativo. Entonces yo estaba feliz y dichoso haciéndolo en reversible, o sea, salía en positivo de una vez. Y me hice una película, pues, pues así. ¿Y como cómo la hacía sabiendo? Yo no sé. Yo no tenía ni idea, yo no sabía ni siquiera enchufar un radio. Yo no sabía nada, mejor dicho, yo no sabía de cine nada. Pero entonces empecé con la goma de que yo tengo que saber. Y así fue, y empecé aprendiendo a enhebrar una cámara, porque yo usaba antes, pues, yo no tenía cámara, sino un amigo, que hicimos un grupo, y entonces él tenía una cámara Bolex. Entonces, para enhebrarla, yo no sabía no se puede ver. Tiene uno que meter las manos entre una funda, la cámara en la funda. Se velaba la película. Se velaba la claro. película. No le podía dar la luz, entonces tenía uno que meter las manos ahí y a puro cálculo enhebrando imagínense que aquí los erizos, que hay que dejar la curva aquí, que hay que dejar la curva acá. Entonces empecé yo aprendiendo lo primero, cómo se enhebraba. Se hace esta película y dice, pero yo voy a hacer un largometraje. Se consigue un amigo que tenía un camión. Ajá. Ah, sí. Y entonces un transportador y le hace empeñar el camión al amigo. El problema con la esposa, porque fue su gran inversión para la primera película, Sí, Manuel. qué lío. No, esa señora estaba furiosa. Pues porque uno tiene el patrimonio y lo va a arriesgar. No, que a duras penas consigue plata para almorzar o algo. Sí. Y resulta que el esfuerzo que hizo ese señor para poder hacer la película fue tenaz. Y la señora, incluso a lo último, ya cuando lo vio colgado, le ayudó vendiendo muebles. Ella vendía los muebles de la casa, vendía toda esa vaina. Y a lo último, ya cuando a mí me dio miedo, o miedo no, sino pues me dio como cosita, cuando yo dije voy a estrenar la película y que no me la querían distribuir, que porque era qué figuras de televisión tenía. Le dije, no, ninguna. Eran actores naturales. Actores naturales. Entonces, O sea, usted fue el primero que utilizó actores naturales en Colombia. en el cine. Y entonces la que distribuía eso era una señora bastante
fuertecita. Recia. Exacto, que trabajaba en Cine Colombia, era Tere Gómez, se llamaba, o se llama, quién sabe, de pronto ya se murió, quién sabe. En todo caso, ella me dijo que no porque había tenido un fracaso con una película anterior colombiana que se llamaba Pasos en la Niebla, de José María Arzuaga. Y que, no, yo no quiero saber más de cine colombiano, yo no quiero saber, no sé qué. Entonces, por favor, mire que no sé qué, yo rogándole. Entonces, gracias a un amigo que trabajó en la película de Funeral Siniestro, y a él le gustaba mucho el cine, a él le gusta hacer los papeles de Cantinflas y se vestía de Cantinflas y toda la cosa, que llama Luis. Y entonces él trabajaba en Cine Colombia y me llamó y me dijo, Jairo, espérese que se vaya Tere para el Festival de Cannes y le cae usted directamente al presidente de la compañía y le dice que se la distribuya. Le dije, sí, dijo, ¿y cuándo se va? Me dijo, el lunes. Le dije, listo, hermano. Esperé a que se fuera esta señora y le caí al presidente de la compañía y estuve muy de buenas, porque el señor me dijo, sí, traiga la película, o no, tráigalo, envíemela, que él está en Medellín. Y entonces yo le dije, no, yo voy. Después casi me pega la señora esposa del productor, que porque yo le dije que había que pagar avión y llevar la película a Medellín. No, él no tiene más plata, mi esposo ya ya no tiene Pero con qué. esa película fue la locura. No, Usted sí. no podía dar crédito a las filas que se empezaron. ¿Cómo fue ¿Cómo fue No, eso? tenaz, no. Se llamaba Funeral Siniestro. ¿De qué trataba? No, pues lo que pasa es que a mí me daba miedo ver un Borges. ataúd o ver un muerto entre un ataúd, la cara ya toda cerada y todo. Entonces, como a mí me daba miedo, porque me pasó una cosa cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba en primaria. Entonces, a mí se me quedó grabada la imagen de un señor Que le muerto. tocó ir a acompañar a un amigo a una morgue y... No, A una pero es que morgue todo lo- a ver todo- el cadáver. Entonces, a mí me dio miedo. Entonces, yo dije, voy a hacer algo. Yo no me arrimo, incluso hoy en día, yo voy a una funeraria y le doy el pésame al Pero amigo. no va pero no allá va. mirar a ver de qué color quedó, no, yo no. No, yo tampoco. Yo no hago eso, a mí no me gusta, pues no me gusta. Y entonces yo dije, si a mí me da miedo eso, yo voy a hacer una película que debe darle miedo a la gente. Y entonces, preciso, dije, voy a hacer esta, y hice el tema de una vieja, el ataúd, que se muere, que la cosa, y que se queda una niña con ella, y el digo, pues. Y entonces ahí hice la película. Pero al principio fue difícil porque cuando yo presenté esta película, pues prácticamente sucedió un milagro. Para mí es un milagro, es imposible lo que le pasó a esa película. Como el presidente de Cine Colombia me la hizo el contrato distribuida. Cuando llegó esta señora de México, de Cannes. de Cannes, estaba furiosísima, que a ella no se la pasaba por la galleta, que yo no sé qué, que cómo así, que usted va. Mejor dicho, estaba furiosa porque el señor firmó el contrato de distribución. Entonces, eso sí, mejor dicho, si eso no entra bien, yo le saco esa película al día siguiente. Entonces yo dije, no, esa tiene que entrar bien, es una gran película. Nosotros no teníamos un solo peso para hacer publicidad, nada, no teníamos. Tan era así que en el periódico sacan atrás los afiches de hoy el patrullero 777, hoy el show de ABBA, fiebre de sábado por la noche con John Travolta. Imagínese usted, No pues, sé. con la fiebre de sábado por la noche, que era una locura. Ahí está, entonces eran unas películas Contra impresionantes. Cantinflas, el patrullero 777. Y entonces 7. se le ocurrió a esta señora estrenarme la película, era un 11 de octubre, y preciso, al frente, me dio los 4 cinemas que quedan en la 24, Ah, sí, ya. y un teatro en Unicentro. Yo fui a llevar una copia a Unicentro y dejé la copia allá y me vine. Cuando yo llegué a la 24 vi la calle 24 así de gente en la calle. Y me subí feliz y dichoso. Dijo, no, para entrar a ver la película. Nosotros no habíamos hecho nada de publicidad, porque no teníamos. Yo saqué un aviso así de grande, de 5 centímetros, blanco y negro, pero chiquitico allá abajo, en la última página del periódico, y le puse ahí, gran estreno, imagínense, y era así de grande el aviso. Entonces, miércoles, bueno, cuando yo me subo y me doy cuenta de que la cantidad de gente que estaba en la 24 no era para entrar a funeral, sino era para entrar a ver el patrullero 777 con Cantinflas. Y yo dije, ¿y aquí qué? No entró nadie, me entraron 38 personas.
el primer día, imposible. Yo dije, eso fue en matiné, yo me asusté todo. Yo dije, no, la película me la sacó la señora esta mañana. Y me perdí, yo no aparecí por el teatro ni nada. Me salí y me fui de ahí. Bueno, lo único que me acuerdo es que yo fui a una iglesia que yo iba frecuentemente, es a la tercera, ahí frente a Bianca. Sí. Entonces entré y le pedí a la Virgencita con toda mi alma, madrecita, que el Señor, que no vaya a perder su plata. Así yo no y eso que yo ya le había prometido a la señora cuando estrenábamos la película, que hubo una premier para que el Señor pusiera platica para la premier, aunque sea darle un pasabocas a los periodistas que iban. Entonces yo le prometí ahí que lo que haga la película, toda la plata cójala usted, le dije a él, todo lo que haga la película. Porque fue que la señora me dijo, yo le dije, pues que el trabajo de nosotros, y digo, ay, el trabajo. Ella toda furiosa, que hay harto que pierde usted con su trabajo. Y yo, pues es que el trabajo vale, no, ¿a qué va? El que arriesgó todo fue Carlos. Bueno, él dijo, pero de todas maneras, pues tenía razón, ¿no? Porque el señor estaba gastando en realidad hasta lo del desayuno. Pero así se hizo esa película, fue una lucha. Pero entonces, ¿cuándo empezó a llegar la gente? Al día siguiente fue increíble. ¿Y por qué dijo la gente? Supongo el boca a boca. Ah, el boca a boca. Venga, que allá está, sí. El boca a boca y el rebote. Que no lograron entrar, entonces En entremos el a esta. Cantinflas, entonces entrémonos a esta carajada a ver qué es esta vaina. Ajá. Dice Funeral, el nombre atraía. Que eso ¿no? le pasa a uno hoy en día también, ¿no? Claro. Metámonos a esta vaina a ver qué es. Así la gente decía eso. Y se entraron. Mire, es que no, fue que el efecto sucedió de matiné a nocturna. Ok. O sea, en dos funciones. ¿El El mismo día. El matiné entraron 38 personas. En vespertina entraron como 117, algo 120. Y por la noche en nocturna, que nadie ya iba a esto, como 300, no sé cuántas. Y al día siguiente voy a ver yo casi agota boletas en matiné. Es que para mí fue un milagro. Para mí, es que es imposible, porque todas las películas generalmente entran haciendo llenos, porque hay una publicidad impresionante. Hoy, por ejemplo, Steven Spielberg presenta tal, y entonces la película arranca generalmente con unos llenos impresionantes, siempre. Y esta fue al revés, empezó aquí en el piso, y en 3 días... Es imposible. Al tercer día estaba agotadas las boletas en matiné, agotadas las boletas en vespertina, en nocturna. Esta sorpresa que le tenemos, una nota que rescatamos que hizo cuando usted lo reconocieron en el Fichi como un premio a toda la vida, ¿no? Al de La venganza de Jairo Pinilla. Miremos esta nota. Sí. Imagínese ponerme La venganza. Yo hago en el cine es, primero que todo, escribo el final. La venganza de Jairo es un documental que contó con la dirección de Simón Hernández, construido a partir de testimonios de distintas personalidades de la industria del entretenimiento como Ciro Guerra, Luis Ospina y Jaime Uribe. Cuenta la historia de Jairo Pinilla, quien tras convertirse en uno de los directores más grandes del país, se quedó sin dinero y en el olvido. Jairo ha sido muy olvidado en la historia del cine colombiano, ha sido un director al que se le han burlado mucho, que se ha olvidado toda su filmografía. Es un director y creo que lo más anarco que ha pasado en el cine colombiano, entonces creo que valdría la pena como recuperar su historia de un gladiador del cine de los 70s y 80s que básicamente estaba borrado de la historia del cine colombiano. Esta pieza no solo busca reivindicar lo que fue Jairo Pinilla en los años 70 para la industria cinematográfica, sino también una crítica de esta en sí. Realmente el documental narra una parte de lo que ha sido la lucha que yo he tenido con el cine. Más que todo en la parte final, cuando yo hice esta última película, todos los inconvenientes, las humillaciones, las situaciones dramáticas, difíciles con los actores, que porque hay el dinero, que porque no lo hay. Entonces es una complicación impresionante. La venganza de Jairo se proyectó en la edición número 59 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en donde recibió elogios por parte del público asistente. Ellos pensaron que me habían acabado ya. Lo destruimos, lo acabamos. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Cuando el gladiador, un gladiador, fue toda una... No, sí, en serio, usted peleando contra el mundo. ¿Y por qué? Porque en ese momento pues tampoco había técnica. Entonces ya vimos este espectáculo que fue y empezaron a mirarlo y dijeron, este señor trae plata. A este señor hay que pararlo bolas.
La señora que se puso muy brava, me imagino que se tomó un tranquilizante y se calmó porque le tocó tragarse las palabras. Es cierto. El camión lo lograron No, salvar. es que después yo me enteré que el señor compró una tractomula. Cuando ya, porque ve que yo le pasé una nota así. Él me trajo un contrato, pero entonces el contrato no se lo registraron porque era leonino. Y entonces yo no sabía ni siquiera qué era esa vaina, pero de todas maneras resulta que el leonino es que está montado el uno sobre el otro. Sí, sí. Entonces yo le dije, no, yo tengo un papel aquí señores Cine Colombia, por favor, que La las plata. participaciones de la exhibición de la película Funeral Siniestro, solamente el señor fulano de tal las puede cobrar y solamente él, con cédula tal y tal. Aquí está, señor, vaya. Y a él le dieron todo el dinero de funeral. O sea que yo empecé a hacer cine sin ganar plata. Pero bendito sea Dios, por lo menos me quedé muy agradecido, muy grato con la Virgen María, que yo le pedí hasta la mala vida, hasta donde pude, pues le dije, ayúdeme por favor, pero que el Señor no vaya a perder su plata, y no la perdió. 2 años después llegó Área Maldita. Ah, sí, pero porque un señor vino y me dijo, oiga, usted le ha ido muy bien con esa película. Y dije, sí. Entonces este señor es un señor que ya tenía dinero, el dueño de la discoteca Non Plus Ultra, que era en esa época. Entonces el tipo tenía mucho dinero y para mí fue un ángel de la guarda porque él comenzó a ayudarme y me dijo, bueno, hagamos una película, si tiene un guión próximo, le dije yo sí. Entonces yo me puse a pensar qué me daba miedo, otra cosa que me diera miedo además de los Culebras. ataúdes. Entonces yo dije, bueno, me sacan una culebra y me la ponen aquí, yo pago escondederos a como me cobre. Porque usted decía, si eso me da miedo a mí, le da miedo a todo el mundo. A todo el mundo. Pues, o sea, Sí, le claro. tiene que dar miedo a la gente. Mejor dicho, lo que llaman, oye, eso de los estudios de sintonía, dice, a esto les gusta esto. Ajá, los Él hacía focus solo. groups. Exacto. Yo hacía eso, incluso hoy en día tengo, bueno, les comento un pedacito. Ahí, entonces yo llegué y dije, bueno, sí, yo tengo me dijo, ¿usted tiene un guión? Le dije, sí, claro, mentira, yo no tenía ningún guión. Pero con tal de que el señor pusiera la plata para hacer la otra película. Luego me hizo, y entonces ya me puse a escribir yo, afortunadamente tengo esa cualidad que Dios me dio, que yo soy bastante creativo. Entonces escribí el guión en 5 días. Área Maldita. Entonces construí algo con lo que me daba miedo a mí, una culebra. Dije yo, voy a hacer una culebra y voy a trabajar con una culebra. Entonces escribí el guión de una culebra que se crea en un sembrado de marihuana, supuestamente. Entonces ella le puso el nombre de la culebra marimbera, porque es que la culebra aparece y ataca atraída por el olor del humo de la marihuana. Entonces el que está fumando marihuana, la culebra aparece y lo... Pilas y con lo eso, mata. no, pilas con eso. Sí, pilas porque- con Vea, eso deberían llevarlo ya a los parques. a los parques. Las culebras. Hay que poner culebras en cada parque. Culebra marimbera. Bueno, entonces la culebra odiaba a los marihuaneros. Esa vaina no la soporta. Sí. Entonces esa fue Y empieza usted, no, pero y empieza la usted, reacción de la gente. Oye, ¿y cómo era la culebra? ¿Cómo la hacías? No, eran eso le iba a decir, los efectos. Dos cascabeles. Compramos 2 cascabeles y las manejaba un culebrero, un tipo que sabía de esa vaina. Comenzábamos a averiguar que la culebra se iba para allá atraída por el calor. Entonces poníamos un cuarzo, una luz que calentara, Una luz que calentaba las viejas. por ejemplo, la cama. Entonces calentábamos la cama, entonces poníamos la culebra y la culebra se iba y se metía. Entonces hacíamos vainas raras. Entonces esa película tiene un poco de fenómenos en cuanto a la producción. Primero que todo, el manejo de las culebras, porque casi todo el mundo, había una actriz que se llama, o yo no sé si ya se murió, Yolima Pérez, que era una cantante de música llanera. Ella trabajó en la película y cuando sacaban la culebra, ella se subía encima de un carro. De hecho, se perdía. Entonces, y no solamente eso, sino también tuvimos que trabajar con ametralladoras y balas de verdad, porque si nosotros comenzamos a fabricar las balas de estopín con cera, pero al ponérselas a la ametralladora, se trababa. O sea, botaba dos balas y sale, y quedábamos trabados. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no, maestro,
balas de verdad, hágale. Entonces, cuando menos acuerdo era que montábamos la ametralladora, montaba la cámara, aquí el camarógrafo, abría, le cerraba el viewfinder y ya empezábamos, y disparaba la cámara y todo el mundo al suelo. Y entonces aquí, ¿por qué? Ya estaba enfocando la ametralladora. Entonces a veces, pues nosotros teníamos al F2 que estaba detrás de nosotros ayudándonos y prestándonos armamento. Entonces ahí le decía, cuidado porque eso da un lapo, y le jala. Y preciso, el tipo tenía que tener mucho cuidado porque a veces llegaba y se iba al disparar. En la ráfaga, botábala. Entonces, y téngala ahí duro. Entonces, lográbamos filmar y los disparos iban hacia un poco de arena. Venga, ¿y cómo hacía usted para poner a volar la gente? ¿Cómo? ¿A volar? A volar. Usted decía, ¿y cómo pongo a volar esta vaina? Entonces se le ocurrió poner a saltar a una persona. Ah, sí, al revés. Pero eso fue al principio, la primera película que hice. Bueno, cuente cómo ponía a volar a la gente. Es que lo que pasa es que lo que sucede es que antiguamente, cuando salió el documental, el cortometraje en los teatros, que el gobierno dio ese incentivo para que el teatro pasara a un corto con una película extranjera, y entonces la película, si pasaba en un corto colombiano, la película extranjera no pagaba impuestos. Sí. Entonces el teatro se ahorraba. Era una manera también de fomentar. De fomentar, lógico. Ajá. Entonces ahí, pero entonces todo el mundo se puso a hacer documentales, porque el documental es interesante y todo, pero es un poco más sencillo que trabajar. Entonces fue cuando a mí se me ocurrió, yo dije, no, pero un momentico, el documental trabaja un locutor, una cortina musical y un camarógrafo, no más. Que el camarógrafo va y toma 3 montañas, 4 un río, no sé qué. El locutor dice, por aquí pasó Bolívar en el año de no sé cuánto, trata un documental. Entonces yo dije, no, espérese, el documental, el corto es una escuela para los que queremos hacer cine. Entonces, en 10 minutos hago una película con todos los elementos que tenga una película de largometraje. Entonces fue cuando yo dije, voy a hacer una película de ciencia ficción, como cortica, pero cojo experiencia. Estoy hablando de 1970 y algo, 73, 74. Entonces hice escribí un corto que se llamaba Cóndor el Mago. ¿Por qué? Cóndor con K. Yo hice dándole fuerza a un personaje que es héroe en las tiras cómicas, como decir Superman, Batman, etc. Pero este tipo es un mago, se llama Mandrake el Mago. Entonces el Mandrake ese en las tiras hace un gesto inóptico y la persona cambia de vestido, queda usted vestido con frac o lo que quiera, mucho. Un gesto inóptico hace una magia. Y entonces yo dije, este va a ser un antihéroe de Mandrake el Mago. Entonces el tipo hace un gesto para que usted, por ejemplo, quede paralizado y lo que pasa es que lo deje en calzoncillos. Uh-huh. O sea, llega y se equivoca. En consecuencia, el tipo es un antihéroe porque hace magia, pero siempre llega y se equivoca en las barras y se mete en unos problemas del berraco. Hice un corto con una cantidad de efectos bárbaros, un tipo que se eleva. Entonces ahí está la parte... ¿Cómo se eleva? Entonces, no, pues a mí me tocó inventármela, porque yo en ese entonces estaba apenas aprendiendo a manejar la cámara, porque pues tenía un camarógrafo, yo le dije al camarógrafo que me enseñara, me dijo que no, que pues el tipo medio egoísta el tipo, me dijo, no, yo me maté aprendiendo aquí para enseñar lo que sé. Dije, bueno, ok, listo. Entonces yo tuve que ponerme a aprender. Entonces, entre la aprendida mía, le eché cabeza cómo hacía. Entonces, pongo a un tipo arriba en un segundo piso, o no tan alto, ¿no? Pero sí. Bótese de ahí, tranca. Y yo llego y filmo. Pero entonces, ok, ya llegué y filmé. El tipo arranca en el segundo piso y cae al primer piso. Como ya cayó, entonces yo llego y volteo la película. Y entonces sube. Y entonces, claro, arranca en el primer piso y sube, pero entonces me quedaba el tipo parado en la cabeza. Okay. Al revés. Okay. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, pucha, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Pues filme con la cámara al revés. Entonces me tocó filmar parando la cámara al revés y ya llegó y la volteo y queda bien. Entonces, y se eleva. Entonces, así hacía yo los trucos. Entonces hice ese corto
de Cóndor el Mago, con una cantidad de efectos, se desaparece, aparece, brinca, salta, se eleva, vuela, lo que sea. Cuando lo pasé al ministerio, como el ministerio estaba acostumbrado, en el Ministerio de Comunicaciones estaban acostumbrados, que todo lo que llegaba era documentales. Entonces llegó el primer corto con semejante cantidad de efectos y cosas, y no, negado. Pero ¿por qué me lo van a negar? Es un trabajo y estoy trabajando como con 20 y pico de personas. Y además esto es una escuela para los que quieren hacer cine, porque esto ya no es documental, sino argumental. Entonces todo el mundo, pero argumental. Sí, pues claro, es una cuestión que yo tengo que trabajar con todos los elementos de un largometraje, con maquillaje, vestuario, utilería, doblaje, luces, cámara, acción, de todo. En consecuencia, entonces ya el ministerio me dijo que eso, que tenía que ser documental. Y yo, un momentico, ustedes tienen que aceptar esto. Me tocó poner abogado. Y el abogado entró y eso hizo una apelación y luego una reposición, bueno, un poco de vainas, hasta que me dijeron, bueno, sí, se lo aceptamos. Pero fue una cosa en contra de el ministerio. ¿Cómo fue la idea suya de doblar las películas al inglés? Tenaz. Es una buena pregunta. Yo intenté meter las películas mías para que fueran exhibidas en varios países. Por decir algo, visité Argentina, visité España, lo que sea. Entonces comenzaron a pedirme que la película no fuera hablada en colombiano, sino en argentino. Entonces, vamos, ¿qué te pasa? O lo que sea. Y luego después en España la misma vaina, tal. Entonces, entonces yo pregunté y les dije a ellos, oiga, cuénteme, y entonces ¿cómo hacen ustedes con las películas habladas en inglés? Las vienen subtituladas, pero el inglés sigue siendo inglés, pero entra a cualquier país en inglés como entrar $1. Con $1 uno se defiende en cualquier parte del mundo, y el inglés también. Entonces, ya, con que la película hablada en inglés se puede presentar en cualquier parte, lo importante es ponerle el título y que la lean en pastús o en venezolano, en lo que quieran, pero de todas maneras, entonces, aquí ya, y de ahí en adelante empecé yo a hablar en inglés. La mandaba a México para que unos actores la doblaran. Para que la doblan y quedaba... Y le ponían subtítulos. Pero era cruel porque el tipo tenía que adaptar el movimiento de la boca y una categoría y cambiar. Es decir, lo importante era que el texto quedara igual, que dijera lo mismo, pero en otra forma para que se cuadrara la cosa. Eso es un cabello. A mí me tocó hacerlo con Triángulo de Oro, La Isla Fantasma, esa película. Pero la hice y fue la primera película hablada en inglés en Colombia. Sí. Y la hice y me saqué un ojo haciéndola y de todo lo que sea. ¿Se acuerda, Manolito, de Juan Erasmo Mochi? Sí, claro. En tu mirada, ay. Bueno. En tu mirada, le tocó trabajar con Juan Erasmo. Con Juan Erasmo, sí, en la discoteca de este señor, en la que puso la plata para la producción de la película de la culebra marimbera. Pero de todas maneras, él trabajó ahí, pues únicamente con esa canción. Pero es que lo que pasa es que él era un éxito. el esposo de la protagonista, porque la protagonista fue Ana Linda Sago. Ella era esposa de Juan Erasmo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue ese desencuentro tan profundo que usted tuvo con Focine? ¿Le incautan o ¿cómo se dice? ¿Decomisan? ¿Cómo se dice? Me embargan. Me embargan, esa es la palabra. Cámaras, sus películas originales, todas. moviolas, grabadoras de sonido, y lo dejan a usted. No, sí, en realidad sí fue lo que usted dice, mataron en fue vivo. un abuso, porque realmente yo necesitaba hacer una película que costaba, pues así como para contarlo en 2 palabras, a mí me costó hacer Triángulo de Oro, en ese entonces, 1983, 318 millones. Ajá. Y fue la primera película que doblé en inglés. Como yo quería doblarla al inglés, eso me costaba casi entre 40 y 50 millones. Porque tenía que viajar a México, durar un tiempo allá. Después el señor que está haciendo... Contratando a la gente. Contratando a la gente, que la voz del niño, que la voz de la señora tal. Tiene que adaptar uno las voces de acuerdo más o menos a la edad, etcétera. Eso es un camello. De todas maneras, me arriesgué y lo hice. Entonces yo necesité que me ayudaran, necesito préstame, entonces me prestaron 10 millones. Sobre el costo de la película era 318. Cuando yo llegué, pasó
lo que yo no pensé, que fue, yo llegué, hice la película y la traje, y le dije a Focine, muchas gracias por los 10 millones que me prestaron, me ayudaron para el doblaje, aquí está, y les entregué las dos películas. Esta está hablada en inglés, esta está hablada en español. Entonces, les entregué Dos por el precio de todo el valor de dos películas, o sea, 318 millones por... Y entonces, como me habían prestado 10, yo les dije, sí, pero entonces en el contrato del préstamo de los 10 millones, decía que ellos autorizaban el estreno. Entonces, yo entregué esa película prácticamente a los 4 meses de haber. Entonces, ellos estaban acostumbrados a que los productores se demoraban 2 años o lo que sea. Entonces, había un plazo de 3 años con 1 año muerto, que yo no pagaba intereses durante 1 año. Eso pasó así. Entonces yo llegué y entregué la película a los 4 meses. Yo dije, porque yo quiero pagar los mismos 10 millones que me prestaron, los voy a devolver. Exactamente sin pagar intereses de nada, porque está dentro del año muerto, ¿no? En consecuencia, entonces no les gustó. Entonces, como no les gustó porque no había negocio, no se ganaba nada, entonces no me autorizaron el estreno. Y ese fue el problema. Llegó el momento en que la United Artists, estaba un amigo mío que se llama Mike Pritchett, él era el presidente de la United Artists aquí. Entonces hicimos un contrato de distribución mundial, que la primera película colombiana que la distribuía una distribuidora norteamericana que era la United Artists. Entonces me iba a distribuir la película por lo que estaba hablada en inglés. En consecuencia él me dijo, sí, listo, hicimos el contrato. Y yo fui a Focine, mire señores, un contrato, necesito estrenar esto ahorita en octubre. Estoy hablando del año de finales de mayo y principios de junio. Nunca, nadie fue. Llegaron y me dijeron a mí, déjala allá en el Ministerio de Comunicaciones, calle 12, carrera séptima, en la sala de cine, que allá va un funcionario de Focine, que eran funcionarios que ninguno sabía de cine porque todos eran abogados. Y eran el embargo y el secuestre y mucho, todo era en virtud a eso. Pero bueno, yo fui y dejé las películas allá. Nadie fue a verlas. Pasó el tiempo, le mandé una carta a Noemí Sanín, le mandé una carta al presidente Belisario Betancur, que en paz descanse, y nunca me contestó. Esta es la hora en que no me ha contestado nadie. No, ni le van a contestar. No, yo no creo. Es difícil porque ya creo que el internet se dañó en el cementerio. Sí. Entonces el problema fue, ahí empezó, pues, ¿no? Que no me autorizaron y no me autorizaron. Y luego al ver eso, bueno, es una historia muy larga que para que ustedes no trajeron pañuelo, no para llorar. En consecuencia, pues no le cuento y además no quiero recordar, porque fue una porquería lo que hizo realmente el mandato de esa época. Okay. Era una porquería, porque yo estimé que Focine no era una entidad para ayudar a los productores de cine, porque en los formularios nunca aparecía un ítem que dijera el interesado en el préstamo sabe hacer cine o no, nunca. Ahí solamente habían una fila de cosas, cuántos edificios tiene, cuántas casas, cuántos apartamentos, cuántas cabezas de ganado, cuántas fincas en los llanos. ¿Para dónde le llega? Todo eso, una cantidad. ¿Qué tiene ese señor que va a pedir el préstamo? Todo lo que pedía era cuántas empresas de buses, todo eso, carros, etcétera. Pero nunca si el tipo sabía hacer cine o no. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba sino la persona que tuviera billete para, en el caso de que fallara, poder caerle y quitarle todo. Entonces el negocio de Focine era ese. En consecuencia, pues es peligroso. Entonces yo llegué y dije, listo, no, pues ya. La última película que usted hizo se llama ¿Por qué lloran las campanas? La hice en Medellín, sí. Esa película la hice en base a que cuando yo estuve en España, pues he estado en varias partes así, y me hablan de Medellín, diciendo que Medellín es un antro, que allí es una escuela de sicarios, que hay mucho secuestro, violaciones, mil cosas. Entonces dije yo, ¿pero por qué? Bueno, ha habido muchas películas de otro estilo de producciones, pero que cada uno las hace y yo respeto eso, ¿no? Cada cual tiene su manera de hacer, de matar pulgas, como dice un amigo. En consecuencia, yo dije, yo voy a hacer una película y le voy a quitar esa imagen
A Medellín. a la gente de Medellín. Entonces hice una película que se llama ¿Por qué llevan las campanas? Y me fui y la filmé. Y fue un problema para poderla filmar porque no me dejaban filmar en el metro y eso fue una cantidad de líos y de todo. Pero sin embargo, me las arreglé y filmé en el metro, hice un jurgo de cosas, pero no me dejé echar tierra en ese sentido y la saqué. Pero lo que pasa es que yo la hice en digital, fue la primera película digital hecha en Colombia, en el 2005. Cuando yo la fui a sacar, no había, sí que me la van a exhibir, pero en DVD. Entonces ponía el DVD, el proyeccionista, y se le trababa cuando se iba a acabar la película. Quedaba todo el mundo quieto ahí en la pantalla, y entonces toda la gente pues comenzaba, y el tipo tenía que sacar el disco, volverlo a poner y empezaba la película nuevamente. Entonces rompían el teatro, y yo, no, hermanito. Le dije yo, no estrenemos película hasta que no haya la tecnología digital. Ya cuando comenzaron a cambiar los proyectores, y ahorita ya está el DCP, ya vale un billete, pero hay que hacerlo. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ya en forma, esta película, ahorita incluso, es importantísima porque la película está doblada, no doblada al inglés, sino subtitulada al inglés, porque no. Fíjense ustedes entonces lo que hay aquí. Hay un pionero, hay un soñador, hay un autodidacta, historia. Exactamente, y usted sigue escribiendo, y no renuncia a hacer cine, irá. A mí que me pongan una cámara ahí ahí en el ataúd, una cámara y un cigarrillito y listo, el día que me muera. Pero sí, realmente ahorita tengo una película que va a ser un éxito, o pues pienso yo, porque es sobre algo que a mí me gusta. Cuente. Y que es sobre el problema actual en el mundo, el problema de la brujería. Casi todo el mundo arregla los problemas hoy en día, en cualquier parte del mundo, brujería. No en Colombia, con brujería. Todo el mundo cree que eso, que el fulano quiere subir al poder. Ya la terminé, pero afortunadamente lo logré hacer porque eso lo pensé en el 2011. Y hoy en día estoy terminándola, pero ¿por qué? Porque la hice en tercera dimensión. La primera película colombiana hecha en tercera dimensión. Y lo hice y me inventé la forma y lo hice, pero yo a quién le preguntaba si nadie ha hecho una película aquí, sino pues animada sí, pintada sí, en tercera dimensión, pero con actores, olvídese. ¿Y qué lío? Y aquí ya la terminé y la voy a estrenar, si Dios quiere, en Semana Santa del año entrante. La va a estrenar, no, pues que ver, Manolito, sí, pero que vamos a ver. En 3D, está invitado, ¿no? Pero claro cordialmente. Que sí. Allá le dan sus gafas para que se siente y vea su película en tercera dimensión. La primera película colombiana en tercera dimensión, sí. Y pedí ayuda pues al Estado, ya arreglé mi problema con Focine y toda la cosa, y le pedí al fondo, por favor, ayúdeme, aunque sea una vez en la vida, porque yo estoy haciendo cine desde el 70. Imagínense, desde 1970, exactamente, 50 años casi. Casi 50, sí. En consecuencia, y nunca me han dado un tinto ayudo a esta película. Y he hecho muchas, pero todas han sido pucha. Y esta también. Entonces yo pedí una ayudita para ver si la podía terminar, por lo menos doblarla al inglés, hablada. No, señor, aquí se le da plata únicamente a determinadas personas. Bueno, yo no me meto con eso porque yo soy poco amigo de pelear. Por eso no me gusta el nombre del documental que me hizo Simón. La venganza. Que se llama La venganza de Jairo, que esa palabra no existe en mi léxico. Yo no me vengo de nadie, ¿no? Ni me gusta pelear. Entonces, el que quiera pelear, que vaya y pelee solo, porque yo no le hago caso. Entonces, que se aguante. Maestro, qué placer. Qué honor, qué honor, qué conversación tan deliciosa con usted. Muchas gracias, maestro. No, a ustedes, no. Sentimos de verdad que el cine colombiano que nosotros no le hemos hecho los homenajes, el merecimiento, el reconocimiento que usted de verdad se merece, perdón por el pleonasmo, pero he ahí un pionero, he ahí un hombre y hay todo un tesoro escrito, visual de la historia del cine colombiano. Impresionante. Yo realmente no había tenido la oportunidad nunca de verlo a usted ni de verdad. Pero qué maravilla.
Muchas gracias, maestro. Bueno, entonces, invitados a primera línea del estreno de la película, no, en la premier, ¿no? Sí, la premier. Cuidado, me fallan. No, señor, le fallamos. ahorita nos anotamos Donde teléfonos. ustedes me fallen, yo no sé. No, sí, nos manda la culebra marihuanera. Yo no me aguanto. Le mando la culebra marihuanera. Y nos ponen el funeral si quieren. Siniestro. Para que le hagan el funeral siniestro.